En Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Feliz tarde para todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora en su canal TRO, en su programa Actúe en Derecho, programa con responsabilidad social que está directamente ligado a solucionar las necesidades jurídicas que tengan todos ustedes, los televidentes del Gran Santander. El día de hoy vamos a empezar a manejar un tema muy importante que toca el bolsillo y el sostenimiento fiscal que tiene el sector administrativo gracias al pago de tributos que hacen ustedes, mis queridos televidentes. Y es el de los servidores públicos. Inhabilidades e incompatibilidades en el régimen del servidor público. Esto es un tema muy importante, apreciados televidentes, ya que este tema está directamente relacionado a que nosotros somos los que pagamos a través de las contribuciones, los salarios y la forma en que se desenvuelve, la forma en que funciona la función pública. Nosotros somos las que lo sostenemos y por eso debemos tener conocimiento de cómo es que funciona el régimen de los servidores públicos. En el día de ayer y el día de hoy hemos recibido noticias muy importantes que transforman la forma de entender el derecho disciplinario, especialmente con la sentencia que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del actual senador Gustavo Petro. Vamos a entrar un poco en materia con este tema, y aquí hay que recordarle a todos nuestros televidentes que la Procuraduría General de la Nación, cuando Gustavo Petro era alcalde de Bogotá, él implementó una orden que daba la Corte Constitucional en ese momento de convertir a todos los recicladores del municipio o del distrito de Bogotá en recicladores de oficio, en empresarios. Eso fue lo que hizo Gustavo Petro. Yo sé que ustedes recuerdan todo ese inconveniente que hubo de las basuras, que los prestadores de servicios no tenían la ruta adecuada para la recolección de los residuos sólidos en la ciudad de Bogotá. Algunos decían que era el apocalipsis, una catástrofe lo que estaba sucediendo en ese momento, pero según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconoció los derechos políticos de Gustavo Petro, contenidos en el artículo 103 de nuestra Constitución, un pilar fundamental de nuestro ordenamiento jurídico. Y es por eso que la Corte reconoció los derechos de Gustavo Petro y ordenó al gobierno de Colombia a indemnizar al doctor senador Gustavo Petro, que fue retirado de su cargo por parte del entonces procurador Alejandro Ordóñez. Esto para entrar un poquito en contexto con lo que sucedió con Gustavo Petro, cuál es el fondo de esta sentencia, y pues que la Corte le da la razón al ex senador y dice que una autoridad administrativa no puede retirar de su cargo a una persona que haya sido electa democráticamente. Y es precisamente ese el tema que vamos a tocar el día de hoy. ¿Cuáles son las inhabilidades y las incompatibilidades que tienen los servidores públicos o las personas que sean electas democráticamente? Y para eso nos acompaña el día de hoy un especialista en el tema, alguien que es reconocido a nivel nacional especialmente con estas situaciones de servidores públicos. Es el doctor Carlos Alfaro. Doctor Carlos Alfaro, bienvenido a su programa Actúe en Derecho. Muy buenas tardes, Reinaldo. Gracias por tu invitación y sobre todo a nuestra amable teleaudiencia a esta hora del día. Gracias, muy amable. Bueno, doctor Alfaro, antes de entrar en ese régimen especial de inhabilidades e incompatibilidades, expliquémosle un poco a nuestros televidentes. Este tema es muy importante y tal vez transforme la forma de ver el derecho disciplinario en nuestro país.
una rama del derecho que está en formación constantemente, ya que se tiene un código único disciplinario, pero los pronunciamientos de la Corte Constitucional y ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dan una interpretación totalmente distinta y a muchos pues los desconcierta, porque dicen que con estas actuaciones, que esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues prácticamente van a tener que indemnizar a un mundo de servidores públicos y eso atentaría contra la seguridad fiscal del Estado. Doctor Carlos Alfaro. A ver, me llama poderosamente la atención esa decisión tomada por la CIDH ayer en relación al caso de Petro. De frente tocaría decir, mi doctor Reinaldo, que con esa decisión se acabó con el Código Único Disciplinario, que es la Ley 734 del 2000. Y además nos están diciendo que la Procuraduría en Colombia no funciona, que la Contraloría mucho menos, que estos dos entes de control no pueden atacar la corrupción. En la administración del doctor Alejandro Ordóñez, en su época de procurador, fue cuando se dio la sanción contra Gustavo Petro. En su cuatrenio, el doctor Alejandro Ordóñez alcanzó a sancionar a más de 1.200 funcionarios públicos. Fueron muchísimos. Nunca en la historia había sucedido eso en la Procuraduría. Sí, señor, y le dio bastante aplicabilidad al proceso abreviado contemplado del artículo 175 al 181 de la 734 del 2012. No más el año pasado, o este año, creo que van más de 300 funcionarios públicos castigados por echarle mano al presupuesto. Presuntamente echarle mano al presupuesto, sí, señor. A través de la figura del peculado o por sobrecostos en el tipo de contratas. Doctor Alfaro. Si bien, Reinaldo, yo quiero redondearle ya, si bien a través de convenios aprobados mediante ley, esa decisión tomada por la CIDH en relación al caso de Petro está metido en el bloque de constitucionalidad. No por ello quiere decir que esté por encima de las normas superiores, es decir, no es supraconstitucional. Y de la autonomía de los estados que están en los principios constitucionales de nuestro ordenamiento normativo. Exacto, es un estado de derecho. Además, el señor Petro aquí dentro de la cuerda administrativa disciplinaria sancionatoria tuvo su debido proceso. No se le violó el artículo 29 de nuestra Carta Política. Y según una sentencia que salió el año pasado... De la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, la sentencia C-111 del 13 de marzo del 2019, quedó claro que tanto la Procuraduría en los procesos disciplinarios como la Contraloría en los procesos de responsabilidad fiscal sí pueden sancionar a aquellos funcionarios de elección popular. Es más, doctor Reinaldo, usted hoy consulta los antecedentes disciplinarios del doctor Gustavo Petro y aparece que no puede ejercer funciones públicas. Igualmente consulta a la fecha de hoy los procesos, los antecedentes de responsabilidad penal, de responsabilidad fiscal del señor Gustavo Petro y efectivamente son bastante amplios. Es más, la sanción ya va por los 136.000 millones de pesos en el caso de las basuras de Bogotá. Bueno, son situaciones que van directamente relacionadas al tema que vamos a socializar con todos ustedes el día de hoy. No podíamos dejar de tocar este tema, como lo dijo el doctor Carlos Alfaro, está transformando prácticamente la forma de ver el derecho disciplinario, que es muy importante para ustedes, señores televidentes, ya que el sostenimiento fiscal de la función administrativa se hace con sus impuestos. Vamos a ver un informe que nos presentan nuestros compañeros de la ciudad de Cúcuta respecto a este tema tan importante de inhabilidades e incompatibilidades. Los servidores públicos son las personas encargadas de cumplir y realizar las funciones y los fines establecidos por el Estado para su funcionamiento. Para evitar que los intereses particulares interfieran con las funciones públicas, la Constitución y las leyes establecen un sistema de requisitos y limitaciones para quienes se van a vincular y para quienes se encuentran desempeñando cargos del Estado, que comúnmente son denominadas inhabilidades e incompatibilidades. ¿Pero qué se entiende por inhabilidades?
Las inhabilidades entonces son aquellas circunstancias creadas por la Constitución o la ley que impiden o imposibilitan que una persona sea elegida o designada en un cargo público. En ciertos casos, impiden el ejercicio del empleo a quienes ya se encuentran vinculados al servicio y tienen como objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad e imparcialidad de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos. Se encuentra inhabilitado para ejercer un cargo de elección popular o de servidor público quien haya sido condenado por delitos contra el patrimonio del Estado o quien haya sido condenado por pertenecer o financiar grupos ilegales. De la misma manera, quien haya sido condenado por el delito de narcotráfico. La incompatibilidad, por su parte, significa la imposibilidad jurídica de coexistencia de dos actividades, dada la situación concreta del actual ejercicio de un cargo, aquello que con la función correspondiente resulta incompatible por mandato constitucional o legal asume la forma de prohibición, de tal manera que, si en ella se incurre, el propio ordenamiento contempla la imposición de sanciones que en su forma más estricta llevan a la separación del empleo que se viene desempeñando. En nuestro sistema, por ejemplo, la violación del régimen de incompatibilidades por parte de los congresistas ocasiona la pérdida de la investidura, según el artículo 183, numeral 1 de la Constitución Política, y además, en cuanto sea pertinente, está sujeta a la imposición de las sanciones penales que la ley contempla. Ahora bien, para el caso de las incompatibilidades tenemos dos ejemplos. El primero es que nadie puede desempeñar más de un cargo como servidor público, ni devengar más de un salario del Tesoro Nacional. El segundo ejemplo es que un gobernador, alcalde o diputado no puede ejercer un cargo público durante la duración del periodo para el cual fue elegido. Cada actuación disciplinaria que esté directamente relacionada con la función pública, ojo, también es sujeta de responsabilidad penal. Doctor Alfaro, expliquémosle y universalicemos los términos para nuestros televidentes. Este programa se llama Actúe en Derecho y ustedes tienen el derecho de saber en qué se invierten sus recursos públicos y la idoneidad que debe tener la persona para asumir esos cargos. Doctor Carlos Alfaro, expliquémosle a nuestros televidentes qué es una inhabilidad y una incompatibilidad. A ver, la inhabilidad es aquella situación que previa a la elección popular del funcionario o a su nombramiento no llena determinados requisitos. Cosa contraria o similar sería la incompatibilidad, en el sentido que ella se asuma cuando la persona ya es elegida o nombrada y asume un cargo, ya sea de elección popular o de nombramiento. Doctor Alfaro, para que nuestros televidentes entiendan, tomemos este caso de el exalcalde y senador Gustavo Petro. En el momento que lo sancionó la Procuraduría, ¿qué se le estaba aplicando? ¿Una inhabilidad, una incompatibilidad o cuál fue la ruta para inhabilitarlo? Para que todos nuestros televidentes lo puedan entender a través de un ejemplo. A ver, la investigación disciplinaria adelantada, como ya lo dijimos, por el doctor Alejandro Peña, se subsumiera el hecho de que hubo unos sobrecostos para tratar de suplir problemáticas presentadas en Bogotá por la sur. En ese orden de ideas se probó a través de la Procuraduría y de ahí emergió la suspensión administrativa con fundamento en que el despacho del procurador probó que efectivamente había unos sobrecostos en relación a una decisión de la Corte que él debía implementar un sistema diferente en la de basuras de Bogotá cuando era alcalde de la ciudad. Doctor Alfaro, esta sanción la hizo la Procuraduría General de la Nación. ¿Cuál es la competencia que tiene la Procuraduría con los servidores públicos, especialmente con los servidores que son electos democráticamente? ¿Cuál es su competencia? Porque todo el mundo se estará estará preguntando en este momento. Bueno, el doctor Alfaro nos está diciendo que la Procuraduría lo hizo dentro del marco de la ley, dentro del marco de sus competencias, pero la Corte Interamericana dice lo contrario. Expliquémosle a nuestros televidentes, doctor Alfaro. A ver, la Procuraduría puede
a través del Código Único Disciplinario, especialmente en los artículos 37 y 48 de la 734, determinar cuál es la actuación de un servidor público o de un funcionario público, ya que estamos hablando en el caso de los alcaldes, determinar si con su actuación cometió una ilicitud. Con fundamento en el recaudo probatorio, procede a darle la correspondiente sanción, que puede ser una suspensión o una destitución. La destitución arranca con un mínimo de 10 años y va hasta 20 años. En el caso de Gustavo Petro, procedió con la destitución dado que ameritaba, por la calidad de la falta cometida por el alcalde Petro de la época de la ciudad de Bogotá. En el caso de ciertos alcaldes, por ejemplo, de los municipios de esta categoría, la investigación inicialmente la hace la Procuraduría Provincial del correspondiente distrito disciplinario. Por ejemplo, aunque parezca un poquito atípico, los alcaldes de Yondó y Cantagallo, por ejemplo, los investigan en primera instancia. Sur de Bolívar. De Bolívar los investiga disciplinariamente la Procuraduría Provincial de Mares, o sea, la que está en Barrancabermeja, y actúa como órgano de segunda instancia la Procuraduría Regional de Santander. En el caso de hoy, doctor Reinaldo, se presenta, por ejemplo, la sanción que le fue impuesto a Mauricio Mejía cuando fue secretario de Infraestructura del departamento. La situación de él es un poco diferente porque había recursos del orden En este nacional. momento él es diputado del departamento. Es diputado, sí señor. En este caso es un poco diferente porque había recursos del orden nacional, teniendo en cuenta que fue por la ampliación del carril de la autopista. En primera instancia, la decisión fue tomada por el regional. Y como órgano de cierre, o sea, resuelve la apelación la delegada de Asuntos Administrativos, que forma parte del despacho. Es la delegada. Bueno, es una ruta que está pendiente de cómo se manejan los recursos del Estado. Y pues como lo dice el doctor Carlos Alfaro, es muy diferente cómo con qué rasero se mide a la primera autoridad administrativa de la capital del país y a un jefe de ente territorial de un municipio de quinta o de sexta categoría. Doctor Carlos Alfaro, usted nos estaba hablando respecto a los alcaldes de Cantagallo, los alcaldes de esos municipios de quinta, de sexta categoría, y nosotros estamos viendo que a nivel nacional son los que más tienen problemas en este momento, sobre todo en esta época de contratación para suplir las necesidades de esta emergencia económica, social y ambiental. ¿Qué está pasando con ellos, doctor Alfaro? Es lamentable, volviendo un poquito a la decisión tomada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de quitarle o querer intrometerse en nuestro Estado, que es un Estado de Derecho el colombiano, y decir que la Procuraduría no puede iniciar investigaciones de tipo disciplinario con funcionarios de elección popular. Es fácil entender, mi doctor Reinaldo, disculpe, que mientras las investigaciones de la Procuraduría van en ascensor, las investigaciones de la Fiscalía van por las escaleras. En ese orden de ideas, aparece primero la sanción disciplinaria, ataca primero la corrupción, la Procuraduría, que la misma Fiscalía. Aunque comprenderá que las faltas son más graves en el penal. Igual pues en el ámbito disciplinario muchas veces no tienen que haberse robado el dinero, solamente con la intención de haberlo hecho, de haber querido hacer un acto ilícito, es sujeto de sanción. Tenemos una pregunta de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Cúcuta. Hola, muy buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué entidad determina si existe o no una inhabilidad para un cargo público y puede esta afectar la decisión? Doctor Alfaro, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente de la ciudad de Cúcuta? Reinaldo, no sé, pero no me llegó la pregunta. No sé si tú tienes el gusto de... Vamos a pedirle favor a producción que nos repita nuevamente la pregunta para tener claridad con el audio. Vamos nuevamente con el mensaje de nuestros televidentes de la ciudad de Cúcuta. Hola, muy buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué entidad determina si existe o no una inhabilidad para un cargo público y puede esta afectar la decisión?
Doctor Carlos Alfaro, la pregunta es ¿cuál es la entidad competente para sancionar este tipo, o una inhabilidad o una incompatibilidad, para determinar que la hay? A ver, esto, una vez la persona elegida o nombrada, procede, si está inhabilitada, a través de una nulidad electoral o una pérdida de investidura. Es el momento oportuno, mi doctor Reinaldo, para aclarar que las pérdidas de investidura solo proceden contra los colegiados, como son los consejos, las asambleas y el Congreso. Una acción de pérdida de investidura no procede contra un cargo de elección unipersonal, como es el caso de los alcaldes. Pero en ese mismo orden de idea, una nulidad electoral sí procede contra un corporado, es decir, contra un concejal, un diputado o contra un congresista. En relación a la pregunta de la televidente de la ciudad de Cúcuta, en Colombia los únicos que pueden decretar la nulidad de un acto electoral a través de una credencial, ya sea de un alcalde, gobernador o un corporado, es la justicia contenciosa administrativa mediante las dos figuras ya anteriormente descritas, que sería una acción de nulidad electoral o una acción de pérdida de investidura. Ahora, el CEPACA, que es la ley 1437 del 2011, trajo otras figuras en cuanto a nulidad de determinados actos administrativos, pero al final de cuentas se reducen a la nulidad electoral y a la pérdida de investidura. Bueno, queremos enviarle un saludo a todos nuestros televidentes, los cibernautas que nos sintonizan a través de Facebook Canal TRO, y nos han enviado una pregunta para socializarla con todos ustedes acá en el programa. Luzday Zanabria, buenas tardes, Dios los bendiga. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué no se hace una ley donde se pueda anular los cargos de aquellos congresistas que están eternamente sentados en sus cargos? Declarar inhabilitados no solo los que están investigados. Todo esto se presta para la corrupción que hay en nuestro país. Gracias por su respuesta. Doctor Carlos Alfaro. Es Luzday Zanabria. Esa norma ya existe. Por ejemplo, ella me hablaba o hacía la pregunta en relación a los congresistas. Efectivamente, las inhabilidades de los señores congresistas, ya sean representantes de la Cámara o senadores, son de rango constitucional. Así lo estipula el artículo 179 y 183 de nuestra codificación superior. En ese orden de ideas, si la acción es una acción de pérdida de investidura, indudablemente la persona se le decreta la muerte política, es decir, jamás de los jamases puede aspirar a cargo de elección. Claro, eso es muy importante, doctor Carlos Alfaro, mirar cuáles son los presupuestos que puede tener la persona que está ejerciendo ese cargo de elección popular, y los televidentes se están preguntando, bueno, ¿cómo así? Muerte política. Expliquémosle a nuestros televidentes en qué consiste y cuál es la ruta que tiene que tener la persona que va a interponer las acciones correspondientes para que se pueda decretar esta muerte política, que la hemos escuchado muchas veces, especialmente en este primer periodo del año, con muchos funcionarios que han sido electos democráticamente acá en nuestro municipio. A ver, en el caso de los congresistas, y siguiendo la pregunta de nuestra televidente. Efectivamente, eso está estipulado en la ley 140 y ahora a partir de 2018 a través de la ley 1881, que le da a ellos la doble instancia. Anteriormente eran procesos de única instancia. Yo creo, Reinaldo, que sería bueno abusar un poquito de mi experiencia para que quede mejor explicado la situación. Por eso está usted acá, doctor, porque tiene la experiencia para poderle socializar esos temas a nuestros televidentes. Gracias. Yo, a través de mis actuaciones de un proceso de pérdida de investidura, decreté la muerte política de dos congresistas, uno santanderiano, Miguel Ángel Santos Calvis. ¿Por qué? Porque la última vez que fue alcalde de Piedecuesta en el 2007, en marzo del 2008, habían elecciones como siempre para el Congreso. Él se metió de tercero en la lista que iba el exgobernador Chato Arenas. La norma es muy clara al decir que aquella persona que haya ejercido funcionario público de ordenador y nominador un año antes de las elecciones no puede aspirar a cargo de elección popular. Él fue alcalde, repito, en la última vez que fue alcalde de Piedecuesta fue hasta el 31 de diciembre del 2007. En marzo del 2008 eran las elecciones.
llegó el Chato, ganó y subió a Miguel Ángel. Al Congreso, es gobernador. A lo poco tiempo, cuando existía esa rotación, el exgobernador permitió que el doctor Miguel Ángel Santos Galvis accediera a la credencial como representante de la Cámara. Me buscaron, fue mis honorarios, iniciamos el proceso de pérdida de investidura. Y por eso, porque había sido ordenador del gasto hasta el 31 de diciembre del 2007, y en el 2008 ya se fue. Pero ahí aparece una figura muy linda que creo que, entre comillas, yo la implementé en Colombia, que es la teoría del llamado. Si bien Miguel Ángel Santos Galvis no salió electo directamente por el elector primario, sí, porque quien dio la credencial en las urnas fue el doctor Miguel Jesús, Miguel J. Arenas. El gobernador Miguel Jesús Arenas Prada. En ese orden de ideas, cuando el doctor Miguel Ángel Santos Galvis accede a la credencial, yo demando el acto de posesión de él como representante de la Cámara. No puedo solicitar la nulidad de la credencial porque él nunca accedió directamente a la credencial. Doctor, ahí opera la muerte política. El segundo caso fue un señor de Arauca hace como 8 años. Doctor Carlos Alfaro, antes de que continuemos, para universalizar términos nuevamente y para que nuestros televidentes entiendan mucho mejor, expliquémosles por qué no se permite que el funcionario público sea ordenador del gasto y esté vinculado a una campaña. Según los tiempos que usted nos dio, fueron menos de 4 meses en los que el doctor, el que fue alcalde de Piedecuesta, estuviese en campaña y ya era ordenador del gasto, estando dentro de los términos de un año que permite para que empiece a hacer campaña. Expliquémosle a nuestros televidentes por qué no está permitido. A ver, el legislador con esta norma lo que quiere es que no se utilicen recursos públicos a favor de determinadas campañas. Porque si yo estoy como ordenador y nominador, si yo tengo lapicero, indudablemente voy a incidir y voy a desbalancear las oportunidades de aquella persona que aspire al mismo cargo, pero que no tenga acceso a los recursos públicos. Doctor Carlos Alfaro, disculpe. Y el término es un año antes de las elecciones. Doctor Carlos Alfaro, disculpe, este es un tema que le interesa a todos nuestros televidentes. Vamos a nuestra primera pausa comercial y enseguida seguimos desarrollando a más profundidad este tema, en los cuales los servidores públicos no pueden ser ordenadores del gasto mientras están en campaña. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. El tema del día de hoy, inhabilidades e incompatibilidades para los servidores públicos. Son tiempos difíciles en los que los santandereanos debemos buscar la mejor vacuna contra la pandemia que estamos viviendo en este momento. Y la mejor vacuna es la responsabilidad social. Y es la campaña que está implementando el Canal TRO, que se llama La mejor prevención está en tus manos. Primero, moje las manos con abundante agua. Segundo, aplique suficiente jabón. Tercero, frote la palma de las manos. Cuarto, frote las palmas entrelazando los dedos. Quinto, frote el dorso de los dedos con la palma de las manos. Sexto, frote la base de los pulgares. 7, lave bien las uñas. 8, frote rotacionalmente las muñecas. 9, enjuague con abundante agua. Y 10, seque las manos con una toalla limpia. Campaña del Canal TRO, la mejor prevención está en tus manos. Nuestras líneas 310-245-8548. Tenemos llamada de uno de nuestros televidentes del municipio de Piedecuesta. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Reinaldo. ¿Cómo me le va? ¿Con quién tenemos el gusto? Con Juan Carlos de Piedecuesta. Don Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta, don Juan Carlos? Bueno, un saludo muy especial al invitado de hoy, creo que el doctor Alfaro, ¿no? Carlos Alfaro, sí señor. Mire, tengo una pregunta, digamos, que hacerle a él, porque, digamos, pues puede ser la persona precisa, ¿no? Yo digo, ¿por qué en Colombia, digamos, cuando sucede algo con una figura como el doctor Álvaro Uribe Vélez, ¿sí? No se escandaliza? Don Juan Carlos, usted se nos adelantó a un tema que íbamos a tocar
Sé que mueve las fibras más sensibles de todo el electorado colombiano, pero bueno, usted se nos adelantó con la pregunta. Continúe, por favor. Sí, no, lo hago porque es que el tiempo ahí ya prácticamente pasó medio programa, media hora, entonces no llegamos al punto, ¿no? Yo digo, oiga, ¿por qué siempre sale a relucir la izquierda de este país, tan bonito que es Colombia, y la famosa derecha? Cuando es la izquierda, eso todo el mundo parecen carniceros, como se dice en el centro del país, aquí se dicen peceros, ¿no? Y cuando es la derecha, entonces no dejamos que la justicia simplemente opere. Hay mucha insensibilidad y, digamos, hay mucha importancia para esta gente, ¿no? Entonces yo digo, ¿dónde quedan, digamos, las grandes cortes? Por eso es que en Colombia hay millones y millones, y se puede decir la totalidad de colombianos que ya no creemos en los fallos de la justicia. Justicia para esto sí, justicia para aquello no. Sí, entonces nosotros lo que debemos es permitir también, porque es que yo creo que los magistrados no son figuritas de papel o que están pintados en la pared, también han estudiado, también tienen postdoctorados, tienen maestrías, tienen, en fin, especializaciones, ¿sí? Tienen experiencia, como dice el doctor Carlos Alfaro. Mire, doctor Carlos Alfaro, así otro ejemplo, usted puso ejemplo en mi tierra, Piedecuesta, yo le pongo ejemplo su tierra, en Magdalena. Allá nadie se ha preocupado, a mí me gustaría que usted se preocupara porque yo tengo allá una propiedad también. ¿Qué pasa con el agua en el Magdalena? Se han robado la plata. Qué bueno que usted de pronto le prestara un servicio a su departamento, ¿sí o no? Y no, volvamos al caso. ¿Qué es lo que pasa en este país? ¿Por qué no dejamos que la justicia opere para volver a creer como... Ese era el lema de Andrés Pastrana Arango, le recuerdo. Que Dios me lo bendiga y muchas gracias. Muchas gracias, don Juan Carlos, muy amable, muy gentil. Pues doctor Carlos Alfaro, la gente en nuestro programa Actúa en Derecho espera una respuesta jurídica y en derecho. Corte Suprema de Justicia, competencia para investigar al doctor y senador Álvaro Uribe Vélez, o la Fiscalía General de la Nación, encabezada por el fiscal Barbosa, si el expresidente renunciaba a su curul de senador. Expliquémosle a nuestros televidentes cómo es esta situación. Doctor Carlos Alfaro. Gracias, doctor Reinaldo, y agradecerle también al amigo Juan Carlos de Piedecuesta. Una intervención. A ver, el día domingo en el periódico El Frente yo hice una columna, toda una página, y la titulé La muerte política del doctor Álvaro Uribe Vélez. La decisión tomada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y resolviéndole la situación jurídica con medida de aseguramiento y con el beneficio de la casa por cárcel en un auto interlocutorio, solamente tiene que referirse a aquellas situaciones en las cuales amerita o no la medida de aseguramiento, de casi 1.600 folios. 1.550. Sí, casi 1.600 folios. Es impresionante. En ese orden de idea, ¿qué sucede? Se supone que los hechos por los cuales lo están investigando a él, que es por los presuntos delitos de fraude y soborno, no lo hizo dentro de sus funciones como senador de la República. Lo están investigando porque es senador de la República. Sí, porque es un aforado. Pero si él renuncia, yo efectivamente creo que lo hizo a su credencial, tiene que irse a la justicia penal ordinaria. En este caso, la Fiscalía, en cabeza de un fiscal de reparto y con un juez de conocimiento, con un juez penal del circuito con funciones de... De todas formas, el doctor Álvaro Uribe hubiese tenido las garantías si estuviera en la Corte Suprema de Justicia, ya que la doble instancia para aforados es un hecho en Colombia en este momento, doctor Carlos Alfaro. Claro, la doble instancia se constituyó a partir del año pasado. Yo recuerdo que en el periódico El Frente también sacó una columna cuando lo iba a hacer la indagatoria de la Corte Suprema de Justicia. Tiene el sentido que la Corte no lo podía llamar porque entonces ¿quién haría el órgano de cierre en lo penal, en esta investigación? Y la primera instancia la hace la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Yo hice el artículo y se lo mandé al doctor Álvaro Uribe Vélez y él se lo dio a los senadores. Yo le dije, no se preocupe por eso, porque usted
la indagatoria la tiene que hacer necesariamente la sala de instrucción, como sucedió ahorita. ¿Qué pasa? Como él ya renunció, entonces sí puede seguir en votación a aquella aspirante al Senado que recibió en votación del mismo Centro Democrático. Si él hubiese seguido como senador y como la vacancia es temporal, el artículo 134 de la Carta Política, no puede ser llamado a que lo reemplace otro senador. Si fuese vacancia absoluta sí podría, pero para que opere la vacancia absoluta tendría que haber que él se allanara los cargos, ¿sí? Cosa que no va a suceder y que mueve todos los sentimientos y sensaciones políticas y emocionales de nuestros televidentes en el territorio colombiano. Doctor Carlos Alfaro, tenemos habría una condena. Señor. Sí, señor. Habría una condena si se allana. Y si no, y si sigue en la corte y como tiene medida de aseguramiento, no puedes ejercer sus funciones como senador. Bueno, como es temporal, no puede ser llamado aquel senador del Centro Democrático que le hicieron votación. Bueno, dése cuenta lo importante que es el derecho disciplinario, queridos televidentes, para que ustedes lo interioricen todos allá en sus casas. Las dos decisiones más importantes de esta semana: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Gustavo Petro, y renuncia a la curul para que cambie la competencia en la investigación del proceso que lleva el ex senador y presidente Álvaro Uribe Vélez. Tenemos pregunta de nuestros televidentes de la ciudad de Cúcuta. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Las inhabilidades se dan por razones familiares y qué tipo de parentesco debe existir para ser una causal de inhabilidad? Muchas gracias. El famoso nepotismo, doctor Carlos Alfaro, expliquémosle a nuestros televidentes. A ver, en el caso de las elecciones territoriales que eligen los concejales, diputados, alcaldes y gobernadores, la ley 7 en sus artículos 30 al 43 es clara al decir que aquella persona que aspira un cargo de elección popular, por ejemplo, alcalde, no puede tener dentro del año inhabilitante, es decir, un año antes de las elecciones, a una persona hasta 4º grado de consanguinidad. ¿Sí? Segundo, de afinidad. Sí, señor. Primero civil, que haya que maneje presupuesto, es decir, que sea funcionario, que sea ordenador. Ordenador del gasto, indispensable. Porque volvemos al mismo tema, se rompe el equilibrio entre los demás aspirantes para acceder a ese cargo de elección popular, porque mientras uno tiene plata oficial para gastar en su campaña, el otro está totalmente sin el acceso a eso. No tienen los mismos recursos ni la misma familiaridad. Doctor Carlos Alfaro, expliquémosle a nuestros televidentes qué es el nepotismo, en qué incurre y cómo afecta estos procesos electorales o de nombramiento de funcionarios. Nepotismo es aquella figura que se da que el espíritu de la norma es que los cargos públicos pueden acceder todos los colombianos. Todos tenemos derecho a trabajar con la administración pública. Y no es justo que cuando llegue un alcalde o un gobernador solamente contrate para trabajar con el Estado a sus familiares dentro del grado de consanguinidad anteriormente descrito. Es decir, que esto no se vuelva como una empresa familiar, a pesar de recursos públicos que nos pertenecen a todos y que todos tenemos derecho de acceder a un cargo de elección, a un cargo de nombramiento de elección común. La famosa puerta giratoria. Doctor Carlos Alfaro, tenemos mensaje de uno de nuestros televidentes de nuestras redes sociales, Facebook Canal TRO. Doña Nora Solano, no sé, pero la verdad, ahora ya no se ve que lo estén haciendo correctamente. Definitivamente la justicia en Colombia cada día patas arriba. Es el sentir de todos los televidentes y de todas las personas que ven estos temas. Mire, televidentes, estos temas hay que cogerlos de frente, hay que mirarlos, hay que discernirlos y estudiarlos muy bien. Es lo que hemos venido haciendo desde hace más de un mes aquí en este programa Actúe en Derecho también. Estos temas que son tal vez densos, pesados, que ustedes los puedan entender, hacen parte de la responsabilidad social de nuestro programa, ya que, como lo veníamos diciendo anteriormente, acá están involucrados los recursos que ustedes le entregan a los entes territoriales a través del tributo. Tenemos una llamada de uno de nuestros televidentes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Conmigo. ¿Quién ganado? Señor.
Bueno, las nuevas generaciones queriendo enterarse de estos asuntos que son muy importantes. Me dicen que era la señora madre del niño que nos estaba llamando, quien estaba en línea. Esperamos nuevamente su llamada, no hay ningún problema. Por ahora vamos a un mensaje, vamos con uno de los mensajes que nos envían nuestros televidentes. Buenas tardes, doctores. Yo, Benito Chaparro Villamizar, parapléjico de 60 años de edad, acá en Girón. Mi pregunta es, ¿las personas admitidas pueden ejercer cargos públicos, ejemplo, los de la FARC? Gracias, Dios los bendiga. Yo creo que el término es que estuvieron en un proceso de amnistía o de justicia sustitutiva, donde recogen toda la pena y la pena no es mayor a 8 años. Y pues lo que tienen que estar haciendo las personas que se vinculan a un proceso de justicia transicional es su compromiso con la verdad en favor de las víctimas. Doctor Carlos Alfaro, expliquémosle a nuestros televidentes el señor Benito. Efectivamente, a través del proceso de paz firmado entre la FARC y la administración del presidente Juan Manuel, se llegó a unos acuerdos en los cuales a estas personas que acogieron a este proceso de paz les dieron, entre comillas, unas curules en el Senado y en la Cámara. Y además le crearon una justicia especial transicional, que es la llamada JEP. Que ya la había con la 975 del 2005, la de Justicia y Paz. Exacto, sí, con esa creación de la JEP, esos delitos que ellos cometieron durante su guerra, digamos, al Estado, según su lucha contra el establecimiento a través del delito de rebelión, tienen unos procedimientos rápidos, ágiles y con unas penas mínimas, y además con la posibilidad de aspirar a cargo de elección. Desafortunadamente, mi doctor Reinaldo, aquí en este país, sobre todo en las altas cortes, se dan unas decisiones con marcado tinte o sesgo político. Parece mentira que en el caso, por ejemplo, yo demandé a Gustavo Petro con fundamento en el artículo 120 para que el funcionario público que en ejercicio de sus funciones haya dado pie para que se extravíen recursos públicos no puede aspirar jamás. Doctor, decía iniciando este programa, él está sancionado, no puede. Sin embargo, mi lucha fue solitaria. A mí me buscaron unos ganaderos de Bolívar para que hiciera la friega, pero desafortunadamente apareció la famosa CID diciendo que en Colombia los únicos que podían sancionar a los funcionarios de elección popular era únicamente a través de la... Una vez hubiera la justicia penal, entonces podía ser sancionado. Doctor Carlos Alfaro, voy a hacerle una pregunta y creo que está relacionada con un acto legislativo que modificó uno de los artículos de la Constitución Política refiriéndose a la función pública. ¿Qué pasa si en el ámbito fiscal la persona que está acusada de haber participado en que el patrimonio público se deteriorara, se perdiera, si paga esos dineros que presuntamente se perdieron, ellos pueden volver a aspirar a un cargo de elección popular? Sí, efectivamente, el 122 superior dice siempre estará exento violación de pérdida de investidura de unidades electorales, excepto si paga de su propio pecunio los daños determinados en el proceso de responsabilidad fiscal y asumiendo esa deuda. La persona ya quedaría, digamos, habilitada para aspirar a cargo de elección. Ya que en la responsabilidad fiscal lo que se busca es recuperar los recursos. Esto ya nos lo había socializado acá en nuestro programa el procurador Carlos Fernando Pérez respecto al caso del alcalde de Puerto Parra, que según el procurador aportó los dineros de la supuesta pérdida, de la presunta pérdida, de presunto daño fiscal, y pudo seguir desempeñando su cargo en ese momento. Son situaciones televidentes en que nosotros decimos, bueno, pero hay un delito. El delito va en la parte fiscal. Si hubo responsabilidad penal, ya es otro proceso totalmente aparte y las autoridades penales son las que determinarán si hay responsabilidad penal o no.
Doctor Carlos Alfaro, vamos a ver una pregunta que nos envían nuevamente uno de nuestros televidentes de la ciudad de Cúcuta. Hola, muy buenas tardes. Yo tengo una inquietud. Cuando una persona es inhabilitada para ejercer un cargo público específico, ¿también es inhabilitada para otro? ¿Y es de por vida o por cuánto tiempo? Bueno, doctor Carlos Alfaro, este es el imaginario colectivo de las personas. ¿Solamente para ese cargo o para todos los cargos? Usted ya estaba hablando de dos procesos y el resultado de uno de esos procesos es la muerte política. Doctor Carlos Alfaro, ¿qué le podemos decir a nuestros televidentes de la ciudad de Cúcuta? Efectivamente, a través del control de legalidad ejercido, a través de la acción de investidura, aquella persona que le quitan la credencial, fue despojada de su credencial, no puede jamás a cargo de elección popular, que es la llamada muerte política. Sin embargo, esa persona sí puede hacer un cargo de nombramiento. En el ejemplo que pusimos aquí del doctor Miguel Ángel Santos, del municipio de Piedecuesta. Pues efectivamente fue alcalde, yo le decreté la muerte política, sin embargo él después creo que fue registrador municipal. Es decir, sí puede aspirar a cargo de nombramiento. Inclusive creo que también fue gerente de IDESAN. En ese orden de ideas, la persona sí, no le puede... Sí, él fue gerente del IDESAN, sí señor. En ese orden de ideas, Reinaldo, él no le pueden afectar el derecho fundamental al trabajo. Hacer a otros cargos, lo que es aspirar a cargo de elección popular a más de lo más. Entonces, le hacemos claridad a nuestros televidentes. La muerte política solamente para cargos de elección popular, pero si es nombrado, en el caso del señor Miguel Ángel Santos, del doctor Miguel Ángel Santos, puede ejercer un cargo público y pues como desconocimiento de todos, en su momento fue gerente o director del IDESAN. Entonces, para tener claridad en eso, televidentes, ténganlo muy claro, muy en cuenta. Y este programa especialmente lo hacemos porque ya estamos a puertas nuevamente de elecciones, doctor Carlos Alfaro. Y muchas veces los ciudadanos tienen que identificar quiénes han ejercido cargos públicos antes o en el transcurso de un año antes de esta elección. ¿Quién ha sido ordenador del gasto? Que son situaciones que ponen en manifiesta debilidad, digámoslo así, a otro contrincante o a otro candidato que quiere acceder al cargo de elección popular, y aquí lo que busca el ordenamiento jurídico, el derecho disciplinario, es que todos lo hagan en condiciones de igualdad. Doctor Carlos Alfaro, señor. Una pregunta, una aclaración. Hablábamos de la pérdida de investidura y la nulidad electoral. Pérdida de investidura y nulidad electoral, sí señor. Nulidad electoral, por ejemplo, sigo con mi tesis de que nulidad son los ejemplos. Yo fui el abogado de Henry Gamboa Mesa cuando siendo secretario del Instituto del Empleo de Bucaramanga. Henry Gamboa, ex concejal del municipio. Sí, de Bucaramanga. Sí, señor. Siendo el doctor Moreno, alcalde de Bucaramanga. ¿Sí? Alcalde por 3 meses. ¿Cómo? Alcalde por 3 meses, el doctor Moreno, ¿sí? ¿O estamos hablando? El que fue alcalde de Bucaramanga, el que incendió la alcaldía, que dicen que incendió la alcaldía. El que presuntamente incendió la alcaldía, el viceministro de Salud, Iván Moreno, y exalcalde de Bucaramanga. Lo nombró secretario del Instituto del Empleo de Bucaramanga, pero lo nombró en forma práctica, es decir, no mediante un acto administrativo como usted debe manifestar el establecimiento. A él le pusieron una nulidad electoral. El proceso aquí en Bucaramanga yo lo gané, se fue a Bogotá y desafortunadamente lo perdí. Como fue una nulidad electoral, únicamente le decretaron su elección por los 4 años en el cual fue elegido concejal. Y posteriormente sí puede aspirar a cargo de elección popular porque es nulidad electoral. Y efectivamente el doctor Henry Gamboa posteriormente fue concejal de Bucaramanga en 2 o 3 oportunidades, dado que no procedía la muerte política porque no era una acción de pérdida de investidura, sino una nulidad electoral. Doctor Reinaldo. Bueno, interesante tesis la del doctor Carlos Alfaro. Lo mejor que hemos hecho acá en este espacio es socializarlo a través de ejemplos. Estos temas que en teoría son densos, los entendemos a través de ejemplos y a través de lo que ha sucedido con nuestras
autoridades administrativas, especialmente las que han sido electas democráticamente. Vamos a nuestra última pausa comercial y enseguida volvemos con las conclusiones de este interesante programa, Inhabilidades e Incompatibilidades para los servidores públicos. Ya regresamos. Continuamos con nuestro programa Actúe en Derecho, tema inhabilidades e incompatibilidades para los servidores públicos y que son electos democráticamente. Tenemos un mensaje de nuestra ciudad, de la ciudad de Cúcuta. Hola, muy buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Cuando una persona se le inhabilita para ocupar un puesto público, ¿se puede apelar esta decisión y cómo se puede hacer? Bueno, esta pregunta es muy importante. Uno de nuestros televidentes, doctor Alfaro, ya nos quedan más o menos 3 minutos de programa. Acá en estos procesos disciplinarios, ¿las decisiones son de única instancia o cómo es el proceso que se lleva a cabo? Doctor Carlos Alfaro. A ver, le entendí al elector doctor Reinaldo que se refería al control de legalidad de los actos de elección y de nombramiento. Sí, señor. En ese caso, por ejemplo, hoy en día, por el factor poblacional, aquellos alcaldes del municipio que no pasen de 20.000 habitantes son procesos de única instancia. ¿Sí? Los de quinta y sexta categoría. Esta categoría. Los otros ya son de doble instancia. Donde la autoridad disciplinaria, la primera autoridad disciplinaria de los municipios son los personeros. Doctor Carlos Alfaro. No, sí, claro, los personeros. Pero como te decía, el querido televidente de Cúcuta se refiere a los cargos de elección popular. Sí, señor. O sea, nulidad electoral y pérdida de investidura. En ese orden de idea hay procesos de doble instancia. Por ejemplo, la ley 1881 del 2018 permitió que a los congresistas en procesos de pérdida de investidura se les diera la doble instancia. Anteriormente tenían única instancia. Entonces, para redondear la idea, hay unos procesos contra los actos de elección popular de funcionarios públicos que son de única instancia y otros de doble instancia. Bueno, doctor Alfaro, vamos redondeando este programa, que el tema es muy interesante, inhabilidades e incompatibilidades en servidores públicos, situaciones que todos debemos conocer, todos debemos interiorizar para saber en qué se están invirtiendo nuestros recursos públicos y a quiénes les pagan con nuestros recursos públicos. Doctor Carlos Alfaro, uno de nuestros televidentes nos preguntaba, ¿hay un marco de ley? ¿Hay una ley que regula este derecho disciplinario? Pero hay un código que el anterior procurador, el doctor Alejandro Ordóñez, dejó listo para que el presidente le diera su última firma. ¿Cuándo entra en firme este nuevo código disciplinario? Doctor Carlos Alfaro. De acuerdo a la ley del plan de desarrollo, no entiendo por qué se aplazó la entrada en vigencia del nuevo Código Único Disciplinario, que es la ley 52, hasta junio del 2022. Tal vez recuerda que estaba aperturado para empezar a regir en épocas de elecciones, faltaban poquitos meses, y se veía que variaban las reglas de juego de aquellas personas que estaban aspirando al cargo de elección. Eso ya determina o califica la calidad de la sanción y por ende la conducta, que es grave o gravísima. Le da otra connotación, le da otra calificación y por ende otra sanción. Doctor Carlos Alfaro, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy acá en su programa Actúe en Derecho. Gracias, y decirle a los televidentes que una de las mejores maneras de atacar la corrupción es demandar a través de nulidades electorales, pérdida de investidura a aquellos funcionarios que no están cumpliendo con un régimen que es taxativo, que es restrictivo. Las inhabilidades no las podemos hacer extensivas, son restrictivas, ni siquiera se prestan a interpretación por parte Doctor Carlos Alfaro, muchísimas gracias por habernos acompañado y ustedes nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz tarde.